Bueno, dice Luis Juez que hay que recuperar la credibilidad. La verdad que es difícil en estos tiempos en los que la ciudadanía ya la ha perdido casi por completo con los gobernantes, con situaciones como estas, ¿no? En una situación tan compleja de pandemia, donde escasean las vacunas, que se coloque la vacuna a quien no la merece, bueno, genera bronca, indignación. ¿Cómo analizar este primer escándalo en el gobierno de Alberto Fernández? Para ello estamos con Ignacio Liendo, nuestro analista político. ¿Cómo estás, Ignacio? Bueno, para arrancar, ¿no? En este febrero apenas arrancamos el año ya con el primer gran escándalo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Silvia? Un gusto escucharte. Bueno, increíble, ¿no? La naturaleza contingente de la política. Cuando el viernes el presidente acababa de presentar el Consejo Económico y Social, con el cual había trabajado, por el cual había trabajado desde el inicio de su gestión, una bomba o un torpedo, si querés, que pega debajo de la línea de flotación del gobierno y justamente en un ítem crítico en este tiempo que tiene que ver con la credibilidad y con la credibilidad respecto de la pandemia, la cuarentena, la vacuna y el proceso de vacunación. Como vemos ahí en imágenes, justamente viene de fuego amigo ese torpedo de parte del periodista Horacio Berbisky, quien declara haberse vacunado a instancia de su relación personal con el ministro Ginés, y ahí el exministro, y ahí se produce toda la cascada de lo que se dio a conocer en todos los medios como el Vacunagate, ¿no? En realidad, esto más allá de las cuestiones éticas y morales que son fundamentales y la cuestión que tiene que ver estrictamente con la igualdad de oportunidades o, por una parte, o las diferencias que existen, la sociedad no solamente pone en duda la credibilidad del gobierno, sino de toda la clase política, de toda la clase dirigente, de la élite social y cultural, en tanto y en cuanto interpreta que luego de un año de privaciones, un año de encierro, un año de distanciamiento, un año en el que la economía entra en jaque por las disposiciones del propio gobierno como respuesta de política pública a la pandemia, justamente la clase dirigente se comporta como una casta totalmente disociada de la realidad de lo social y del sufrimiento de la mayoría de la población. O sea, desde ese punto de vista es muy grave. Insisto, pega debajo de la línea de flotación del gobierno, rápido de reflejos. El presidente, por supuesto, le pide la renuncia al exministro Ginés y con eso intenta dar cuenta de la crisis. No obstante, es muy profunda la cuestión en la agenda, se va a sostener en algunos días. Y fíjate que no es privativo solamente del gobierno del presidente Alberto Fernández, sino que esto está causando revuelo en todos los países de América Latina, fundamentalmente en Perú, por ejemplo, donde el escándalo es aún mucho más profundo, y pone a las claras y en evidencia las características de la cultura política de nuestro país, de los países de la región, respecto de los privilegios y ese posicionamiento de casta de la clase política respecto del resto de la ciudadanía, ¿no? Lo cual genera la posibilidad de un discurso antipolítica, un discurso que en contra de la clase dirigente y en contra del Estado, ¿no? Y que, por supuesto, por otra parte, intenta capitalizar la oposición, pero no puede hacerlo porque también allí, en orden a las divisiones y en orden al posicionamiento que en este momento se está dando, existe también una crisis de credibilidad, con lo cual... Claro, eso te iba a preguntar, Ignacio, ¿no? Te iba a preguntar esto porque justamente tiene que ver esto de la credibilidad que recién hablaba, de la confianza de la que hablaba Luis Juez también, ¿no? ¿Cómo hacer para que la gente vuelva a creer? ¿Cómo creer que fue ingenuo lo que dijo Horacio Berbisky, un hombre ligado al kirchnerismo, o que fue premeditado? ¿Cómo creer que la número 2 de Ginés González García, Carla Bisotti, no tenía conocimiento de este vacunatorio VIP en el propio ministerio? ¿Cómo creer? Claro. El problema de fondo, Silvia, ahí tiene que ver con la naturalización del privilegio, ¿no? Claro. Eso es lo más preocupante, que tal vez lo hicieran ingenuamente, porque es fácil pensar en términos conspirativos, en términos de operación política, que muy probablemente también puede haber habido en este caso, sobre todo por quién lo dice o quién lo saca a la luz en el momento en que lo hace. Pero más allá de eso es la naturalización del privilegio, y eso es lo que a la gente la aleja muchísimo de la política y de la representación de la clase dirigente,
o la que debiera tener la máxima responsabilidad respecto de estas cuestiones que son críticas, ¿no? Sobre todo después de un gran esfuerzo que hace la ciudadanía, o que hizo, o que está haciendo la ciudadanía respecto del distanciamiento y respecto de la pandemia. Ignacio, y por supuesto también por último tenía que decir, ¿no? Sí. Más allá de que puedan ser personas mayores, que se pueda justificar de distintos lugares, hay un punto que conecta directamente con la cobardía y que tiene que ver con, se supone que nuestros representantes son los más hidalgos, los más temerarios, o los que están dispuestos por su propia vocación y por su devoción por la cosa pública a ir primero en la línea de frente. Actitudes como estas, ¿no? Ignacio, terminan generándonos mucha vergüenza a todos, ¿no? Pero pensaba que el tema de la vacunación es algo tan sensible, no solo para el gobierno de Alberto Fernández, para cada uno de los gobiernos de provincia, y pensaba también cómo salpica esto al gobierno de Schiaretti, cuáles serán las estrategias para dar a conocer que las cosas se hicieron bien o se hicieron mal, ¿no? Bueno, sí, esto lo que va a ocurrir ahora, que de hecho ya está ocurriendo y venía tenuemente ocurriendo, es que en todas las provincias se van a ver casos de este tipo, y también en distintas agrupaciones políticas se van a ver casos de este tipo. El compromiso de la ministra, la ministra Bisotti, quien dice no haber estado al tanto de lo que ocurría con esta cuestión, pasa por generar un dispositivo, palabras de ella, un dispositivo que genere transparencia. Bueno, ahí está la clave. Van a tener que generar una especie de base de datos abierta, una especie de base de datos pública, donde quede claramente a disposición de los medios de prensa y a disposición de la ciudadanía en general quiénes son los que se están vacunando, de qué modo lo están haciendo y cuál es el justificativo. Porque acá hay otra cuestión de fondo, Silvia, que seguramente vos venís siguiendo, que es que la vacuna rusa, que está avalada incluso por una revista prestigiosa como The Lancet, tiene un problema, que es que es tan buena, contrariamente a lo que se decía, que una innumerable cantidad de países del mundo la han solicitado, y la capacidad de producción está por debajo de la promesa del gobierno ruso, con lo cual va a llevar un tiempo poner en línea al gobierno ruso y a los otros gobiernos productores de vacunas y a las otras empresas productoras de vacunas, poner en línea de producción la cantidad solicitada a nivel mundial, con lo cual se va a generar una tensión ahí entre la disponibilidad de la vacuna y quiénes son los que se van a vacunar y por qué. Con lo cual, no solamente vamos a ver esto en Argentina y en las provincias de nuestro país, sino en muchos otros países, ¿no? Como te decía recién, el caso de Perú es crítico, pero vamos a ver esto en otro lugar, en otros lugares. Aquí el antídoto es, valga el uso de las palabras en este contexto, el antídoto es un mecanismo, un método, un artilugio, un dispositivo que provea transparencia y pueda permitir a la ciudadanía volver a recuperar la credibilidad en los que toman decisiones. Igualmente el daño es profundo y está hecho, y es solo superado por el miedo que infunde la propia pandemia o el modo en que la misma se presenta a la sociedad, ¿no? Ojalá que no tengamos otro capítulo, pero lamentablemente en Argentina siempre estamos al borde del precipicio y no sabemos cuándo nos va a pasar una situación como esta y aparece, ¿no? Gracias, Ignacio. Gracias a vos. Es un país no apto para cardíacos. No, para nada. Pero bueno, aquí estamos, increíblemente aquí estamos. Aquí estamos. Gracias, Ignacio. Seguimos. Un abrazo, que estés bien, ¿eh? Chao.